Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Mi nombre es Victoria Franquet, soy psiquiatra y médica legista y en esta oportunidad les voy a hablar de un tema que es el perfil criminal o la perfilación criminal. Esto es una herramienta que está incluida dentro de la criminología. La criminología es el estudio del crimen y sirve para poder investigar de una manera científica eh, cómo acaecieron los hechos en cualquier tipo de crimen, aunque generalmente se utiliza más para los asesinatos y para las agresiones sexuales. Y la idea es poder impartir justicia en base a estos indicios que se pueden evaluar gracias a la criminología. Porque como todos conocen, tenemos el principio de inocencia, que es que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces se debe hacer una muy buena búsqueda de todas las formas en las que se puede hacer un nexo entre el sospechoso y el acto cometido y todo lo que haya pasado en la escena del hecho, para poder generar algún tipo de conexión entre ellos y poder endilgarle algún tipo de culpa para que pueda después responder ante la justicia. Entonces la criminología es recontra muy importante. Yo considero que está realmente subestimada, pero es una disciplina importantísima que en realidad es multidisciplinar porque no está conformada solo por gente que tenga que ver con la salud, sino también con antropólogos, sociólogos, todos los especialistas en el comportamiento humano de algún modo. También intervienen los criminalistas, que son los que tienen más conocimiento de las evidencias y de cómo procesarlas para que no se rompa, por ejemplo, la cadena de custodia. Y después, en algún modo, estamos nosotros y los psicólogos forenses, que aportamos desde nuestro conocimiento de la personalidad del sujeto algunas cosas que pueden ayudar, y también mediante la aplicación de test. No cualquier psiquiatra o psicólogo puede ser criminólogo, sino que es importante que hagan un curso de posgrado. Yo todavía no lo hice, es uno de mis objetivos, pero sí soy muy interesada en el tema y me gusta leer y bueno, y también ver series y todas cosas que tengan que ver con el hecho, aunque a veces las series no son un fiel reflejo de la realidad. Entonces, perfil criminal es una forma de aproximarse a la historia y a las características del sujeto que comete un crimen. Generalmente se utiliza sobre todo en crímenes seriales y que son crímenes que no se sabe el autor. Entonces, mediante indicios que se consigan, se va a saber si esa persona encaja o no en el perfil criminal. No hay que confundir la perfilación criminal con el perfil psicológico. El perfil psicológico son todas las características que tienen que ver con los mecanismos de defensa y la personalidad del sujeto, y es solo uno de los tantos elementos de la perfilación criminal. Pero en la perfilación criminal intervienen otros, como por ejemplo el modus operandi, que es la forma que se comporta el autor de crimen, que casi siempre es calcada, casi siempre hace lo mismo, con el mismo orden, en el mismo lugar, y muchas veces deja una firma, deja algo que lo identifica, algo que solo es de él. Esto va cambiando, depende el criminal, obviamente no todos dejan lo mismo. Después, otra cosa importante es cómo está la escena del hecho, si está organizada o desorganizada. Eso nos va a hablar si la persona fue cuidadosa o minuciosa al armar la escena, o si fue algo más bien impulsivo y desordenado, por ejemplo, que tenga mucha sangre o que haya dejado muchas huellas. Cuando hablamos de una escena que es organizada, podemos pensar en que
quien creó esto, quien hizo esto, no tenía alguna patología psiquiátrica o tal vez era una psicopatía, que como hemos visto en otros videos, está en discusión si lo es. En cambio, cuando la escena es desorganizada, tenemos muchos más datos para pensar que sí, que es una persona con un trastorno mental. Sobre todo suelen ser asesinatos mucho más cruentos. Después tenemos que estudiar cómo es la víctima y cómo elige la víctima el agresor. Esto se llama victimología. Generalmente los agresores tienen algún tipo de prioridad acerca de a qué víctima acercarse, ya sea por gustos o ya sea porque esas personas le generan algún tipo de recuerdo relacionado a antecedentes de maltrato o traumáticos en la infancia. ¿Qué más? Bueno, ya hablamos de la elección de la víctima, ya hablamos de las escenas del crimen. También podemos hacer un análisis del perfil geográfico en el cual se mueve el criminal. Generalmente se mueve en lugares que no son tan cercanos a su domicilio, pero tampoco tan lejanos. Son zonas en las que él puede sentirse cómodo, pero no puede ser visto por vecinos, entonces no sería tan sospechoso. Pero sería muy raro que, por ejemplo, un criminal en serie se vaya de un estado a otro o de una provincia a otra. Hay muy pocos que lo hacen. Después podemos decir que la criminología sirve para hacer un uso más racional de la justicia, para hacerlo más preventivo y para disminuir el número de posibles sospechosos. Por ejemplo, la policía va a hacer la primera parte, que es la investigación y la utilización de la evidencia, pero después van a quedar una cantidad de sospechosos, supongamos que son 10 o 15, y entre esos 10 y 15 se va a buscar si hay alguno de ellos que tenga alguna relación con el perfil criminal de una persona que haría determinado crimen. ¿Qué más? Bueno, para terminar, decir que generalmente los criminales que suelen ser asesinos en serie son psicópatas perversos, que son estas personas frías y calculadoras y que no tienen sentimientos hacia los demás, pero que sí pueden comprender los deseos y necesidades de los otros y los utilizan muchas veces para acercarse a ellos y a veces sin necesidad de utilizar la fuerza. Les pido por favor que me comenten, les agradezco que estén siempre ahí y cualquier cosa, si conocen alguna película sobre perfiles criminales o alguna serie, lo que sea y me quieran contar, lo podemos debatir y puedo hacer otro video en otra ocasión. Hasta luego y muchas gracias.